a ver hoy día lo que es la parte de la distribución del resultado en cuanto a reservas y en cuanto a dividendos. Y hoy día voy a colgar ya la práctica para que ustedes tengan el tiempo suficiente de una semana, un poquito más, para resolver la práctica también con un ciclo contable, ¿ya? Entonces, pueden hacer la práctica en Excel para que no sean muchas imágenes las que quieren, las que tienen que mandarme. Pueden hacerlo en Excel y aquellos que no puedan hacer en Excel, no me mandarán, por ejemplo, mayores, ¿no? Me mandarán solamente el estado, los estados financieros y aquello que yo voy a aclarar bien en la parte de la práctica del Classroom. Pero sería bueno que lo hagan nomás en Excel para que sea un poco más factible y sea de práctica también para usar. Tengo entendido que esta semana también les han capacitado en un software que se está obsequiando a los estudiantes post 75 años. Podrían utilizar también el software, obviamente no me van a mandar todo el software, ¿no? Pero voy a dejar bien claro qué impresiones o qué asientos tendrían que mandarme, ¿ya? Entonces, pueden hacerlo también en el software que, si no me equivoco, esta semana les han capacitado, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a compartir pantalla, por favor. Habíamos quedado en esto, habíamos hecho las operaciones, ¿no? Las operaciones contables, ¿sí? Y bueno, como todo ciclo contable, tendríamos que haber realizado los mayores. Creo que había un poquito de flaqueza, diríamos así, en lo que era tanto la actualización de activos y esto del IVA. Este fin de semana les voy a direccionar a una charla, ¿no? De un seminario del IVA para que esté más clarito esta parte de la determinación del IVA y su posible y su futuro pago en lo que es toda la operatoria del IVA. Y también les voy a direccionar una charla a lo que es un activo fijo, cómo se deprecia, por qué se deprecia, etcétera. Ya, entonces, esta semanita van a tener ese curso de apoyo, si quieren, pero que no es obligatorio y que de alguna manera también va a ayudarnos a sustentar la parte contable, ¿ya? Si es que hubiera alguna debilidad en la parte contable, algo que quieran que les explique, tal vez desde el punto de vista inclusive de registro contable, etcétera, háganmelo saber. Yo voy a preparar unas charlitas cortitas para que lo cuelguen en el internet a manera de ayuda, pero fuera de lo que es la materia. Entonces, el domingo yo creo que les voy a direccionar ya para que ustedes vayan viendo esto del IVA y esto de los activos. Y en la semana les voy a direccionar a una charlita de lo que es un repaso a cuenta básica y lo que es las leyes del registro contable, cuándo va el debe, cuándo va el haber, etcétera, para que sustentemos un poquito más la parte de esta parte del ejercicio, la parte práctica, ¿ya? Entonces, habíamos quedado en ese último asiento que era esto de las actualizaciones y del IVA, ¿no? De la regularización del IVA, y que de alguna manera no vamos a sustentar un poquito más con este seminario. Una vez que hemos terminado entonces el ciclo contable, ¿no? Una vez que hemos terminado el ciclo contable, tendríamos que registrar los mayores, ¿no? Los mayores, y una vez que hemos registrado los mayores, ¿no? Tendríamos que determinar el balance de sumas y saldos, ya sea de 8 columnas, 12 columnas, 14, 16 columnas inclusive. Ustedes vean la facilidad y hasta qué punto pueden hacer este trabajo, ¿no? De esta hoja de trabajo entonces hemos sacado el estado, los estados financieros, el balance general en este caso y el estado de resultados. Aquí nos interesa un poquito más el estado de resultados porque lo que tenemos que tratar y lo que tenemos que tratar de sacar como empresa es siempre una utilidad, ¿no? El estado de resultados tiene la siguiente estructura. Siempre va a haber una parte que es la parte monetaria, entiéndase por parte monetaria, a la entrada y salida de dinero efectivo. Entonces, cuando yo vendo, por ejemplo, ingresa dinero efectivo y cuando sale, ¿no? Ya sea por un pago, por ejemplo, de un servicio de transporte, es también salida de efectivo.
Entonces, el estado de resultados siempre va a tener esta conformación. Primero, una parte tanto de ingresos y egresos operativos, que más adelante inclusive eso va a servir para un flujo de efectivo operativo, a la operación, al giro de la empresa, quiere decir operativo, se dedica a vender y para vender hace estas operaciones cotidianas. Entonces, esto es monetario. Siempre entonces a los ingresos monetarios, es decir, plata contante y sonante que ha ingresado a la empresa, ya sea por créditos, por ventas al efectivo, etcétera, restamos siempre los costos, ¿no? En este caso los gastos, que significa todo lo que es la operación de la empresa, pago de sueldos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa diferencia, ¿sí? Básicamente es la ecuación de balance. Ustedes saben que la ecuación de balance, ¿sí? Dice, una ganancia, ¿no? Debe ser, dice, igual a los ingresos, ¿no? Debe ser igual a los ingresos menos, si quieres, ¿no? Los gastos, ¿no? En este caso, los gastos. Entonces, por lógica, siempre estos ingresos, ¿no? Por lógica, siempre estos ingresos tienen que, de alguna manera, ¿no? Tratar siempre de que sean los más altos, ¿no? Y tratar siempre desde el punto de vista de la gestión empresarial, de que estos gastos, ¿no? Estos gastos sean siempre menores a los ingresos. ¿Para qué? Para que exista esta ganancia o esta denominada utilidad. Eso es lo que busca entonces todo tipo de organizaciones, todo tipo de sociedades, ¿no? Siempre busca entonces la utilidad, ¿no? Y dentro de ello entonces, lo que seguramente vamos a hacer es tratar de buscar esta utilidad primero operativa, ¿sí? En muchas empresas se trata primero la utilidad operativa, que es también un dinero, si quieres, que se ha ganado, y en muchos casos, ¿no? En muchos casos, ya desde el punto de vista de presentación de estado financiero, de balance, le vamos a sumar o le vamos a restar aquellos ingresos y egresos no monetarios, que no son dinero, sino son cálculos matemáticos, como el resultado de exposición a la inflación, o hemos dicho también que se va a llamar ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Entonces, esto ya es un ingreso no monetario porque no es dinero contante y sonante, ¿no? Sino es simple y llanamente ajustes matemáticos que hemos hecho al actualizar activos, al actualizar capital, al actualizar seguramente eh, capital, reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive la depreciación podría ser tomada así, pero aquí lo estamos tomando como un gasto operativo. Una vez entonces que se ha producido esta operación, es decir, hacer el ingreso, egreso de lo monetario y lo no monetario, se llega a una utilidad antes de impuesto, ¿no? Que es, si quieren, también llamada la utilidad antes de impuesto a la utilidad de las empresas, también llamada, si quieres, utilidad ya final, si quieres, ¿no? Y en cumplimiento, ¿no? En cumplimiento al decreto supremo 24051, que es el decreto que de alguna manera regula y regenta la operación contable orientada principalmente a este impuesto, al impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Este decreto es el que reglamenta y regula el impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Dice este decreto que una vez que tengamos la utilidad operativa, ¿no? La utilidad operativa se debe pagar o calcular por lo menos el 25% del impuesto a la utilidad de las empresas pagadero en la siguiente gestión. ¿Qué quiere decir? La gestión 2019 ha cerrado balance el 31 de diciembre. Tendría que haber cancelado este impuesto máximo hasta el 29 de abril. Pero por la pandemia, etcétera, que estamos atravesando exclusivamente este año, inclusive van a tener que pagar hasta el 31 de julio las empresas del régimen general, hasta este 30 de junio las empresas grandes o grandes contribuyentes, e inclusive puedes pagar la mitad de este impuesto y la mitad pagarlo hasta septiembre de este año. Pero este año por exclusividad de lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, dentro de ello, este decreto es el que regula todo esto
y sobre estos 55.000 que hemos sacado utilidad, se está reteniendo, se está calculando el 25% del impuesto a la utilidad, el cual va a ser contabilizado, vamos a ver enseguida, ¿no? Y va a afectar seguramente a esta utilidad, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos nosotros un resultado final, ¿no? Después de impuesto, que ya al año ustedes van a ver también que desde su punto de vista de denominativo en inglés se conoce con nombre de EBITDA, que es uno de los indicadores, si quieres, de rentabilidad que la empresa busca, ¿no? Entonces, este EBITDA, especialmente para el mundo exterior, donde sí hay impuesto a la utilidad, etcétera, pero a los socios les interesa el resultado final, después de haber hecho operaciones, después de haber pagado impuestos, después de pagar muchas cosas, lo que le interesa finalmente a la empresa o a los socios es el denominado resultado final después de impuesto a la utilidad de las empresas para nosotros, y que de manera general, desde el punto de vista financiero, se conoce con nombre de EBITDA por por sus denominativos en inglés, básicamente, ¿no? Entonces, esto es lo más importante para ver un concepto de rentabilidad. Ya eso lo van a ver seguramente al año en análisis financiero. Esto es bien importante para calcular la rentabilidad, calcular si la empresa es o no rentable, si puede o no generar crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante en las sociedades determinar siempre utilidad. En la vida profesional, sí, en la vida profesional, lamentablemente en nuestro país, porque no tenemos cultura tributaria, no tenemos esa cultura de apoyo al país en cuanto a impuestos, etcétera, muchos empresarios de mala fe actúan y aumentan estos gastos, ¿no? Cosa que, digamos, el contador, yo soy el contador de la empresa, ustedes son los empresarios, yo les digo, señor, tenemos una utilidad de eh, 55.000 y hay que pagar el 25% de 55.000, que es 13.000. Vos como empresario me dices, no hay que pagar ese impuesto porque se lo roban, ¿no? Entonces, lamentablemente la parte laboral, yo como contador, por cuidarte, inclusive en mi trabajo, voy a tener que dejar mi ética de lado y te voy a decir, ¿y cuánto quiere pagar usted? Tú me dirás, pagaremos 100 pesos, ¿no? Y obviamente por ahí tú me dices, no pagaremos nada, cero. ¿No? Voy a tener que declarar una pérdida aquí. O yo te digo, pero licenciado, digamos, ¿no? Si declaramos pérdida, el servicio de impuestos nos puede observar. Entonces vos dices, ya, entonces para que no nos observe, pagaremos 100 pesos. Yo como contador voy a tener que aumentar estos gastos, inventarme estos gastos, lamentablemente, para hacer que la utilidad, ¿no? De alguna manera se reduzca y solamente pague estos 100 bolivianos, que no es ético, pero lamentablemente en el país se hace mucho esto, ¿no? Y también nosotros contadores a veces tenemos que dejar de lado nuestra ética, porque pues lamentablemente tengo que cuidar de mi trabajo, ¿no es cierto? Entonces lamentablemente pasa esto, pero les, eh, les hablo de esto para que ustedes tomen esa conciencia de que la importancia de nuestra profesión, a veces hay que ser ético y decir, no puedo hacer esto, porque yo estoy cumpliendo normas, yo estoy alcanzado por ciertas normas, inclusive éticas personales, que yo no puedo hacer esto. Pero la realidad también te va a poner en el otro frente, ¿no? En la otra acera, donde vas a tener nomás que inventarte gastos aquí y bueno, lamentablemente tu contabilidad no va a ser la real. Ahí también pesan los socios, la asamblea de socios. Si los socios son éticos, ellos van a decir, Así voy a vigilar es. nomás lo que es. En serio que el camarada Apaguen sus tranquilo, con micrófonos, por impulso favor. molesto. Denme un cachito, vamos a ver quién está con micrófono. Ya, tienen que tratar de apagar sus micrófonos, por favor, a la entrada, ¿ya? Bien, entonces, esa es la realidad, ¿no? Los socios, si de alguna manera, ¿no? También son éticos, van a querer que este estado financiero sea el correcto, pero lamentablemente también esto obliga a que haga la doble contabilidad. Una contabilidad que tiene que ver con el servicio de impuestos, donde se va a presentar un balance quizá con esta utilidad, y otra contabilidad que no se va a presentar al servicio de impuestos, que sí va a reflejar quizá una utilidad real, que también les interesa a los socios que existe esta utilidad para que se distribuyan los resultados. Entonces,
Lamentablemente, mucho tiene que ver la parte ética, no solamente del contador, la parte ética de los profesionales, inclusive la parte ética humana, ¿no? Este último tiempo hemos, creo, de alguna manera valorado la parte ética. Esperemos que ustedes como nuevos profesionales cambien la realidad. Pero bueno, volviendo al tema. Estos 41,000 entonces lo que le interesa al socio, y de estos 41,000 vamos a pasar a la distribución de la utilidad. ¿Ya? Entonces, como hemos determinado ya una utilidad por pagar, ustedes van a ver este asiento tradicional en contabilidad tributaria, ¿sí? El impuesto que estoy pagando, que se llama impuesto a la utilidad de las empresas, me sirve para compensar los siguientes meses a partir de, si he presentado mi balance hasta el último, ¿no? Que es el 29 de abril, el que he cerrado el 31 de diciembre del 2019. Tengo 90 días hasta 120 días inclusive para presentar este balance, ¿no? Que técnicamente sería, digamos, el 29 o 30 de abril, dependiendo del último día hábil del mes de abril. Entonces, a partir de mayo voy a compensar este impuesto que estoy pagando o que voy a pagar, que se llama IUE, voy a compensar con el impuesto a la transacción. Eso lo vamos a ver quizá más adelante, y si no lo van a ver ustedes en la materia de contabilidad tributaria, ¿ya? Entonces, el pago que haga yo del impuesto se convierte para mí en un activo si quieres exigible, ¿no? Igualito que el crédito fiscal, es también si quieres de manera general un crédito fiscal, entiéndase por crédito fiscal aquello que el Estado me debe, ¿sí? Todo aquello que el Estado me debe es un crédito fiscal, es básicamente, te estoy hablando, es el sinónimo de decir cuenta por cobrar, pero hay que empezar a diferenciar que hay crédito fiscal IVA, cuando yo compre, el crédito fiscal denominado IUE por compensar cuando yo pague el impuesto a la utilidad de las empresas, e inclusive hay los CDIMS, que son los certificados de devolución impositiva. Cuando yo exporte algo, me devuelve el Estado un 13% de todo lo que he gastado en llevar, digamos, minerales a China, y todos esos se llaman créditos fiscales, cuentas por cobrar que tengo que cobrarle al Estado. Por eso se llaman créditos fiscales. Y cada uno tiene su origen, como el crédito fiscal IVA en las compras, el IUE por compensar cuando yo pague un impuesto a la utilidad de las empresas. ¿Ya? Por eso se vuelve activo, activo exigible. Y asumo el impuesto por pagar, ¿no? El impuesto por pagar, que para mí es un pasivo. ¿Ya? Y ya después, en la siguiente gestión, si quieres, ¿no? En abril, por ejemplo, doy de baja el impuesto por pagar, ¿no? Estoy pagando el impuesto por pagar, y seguramente estoy pagando con efectivo, ¿no? Con un cheque en banco. Así se regulariza este impuesto de manera tradicional todos los años. Es un asiento que se hace una sola vez al año, si quieres por mes este primero, ¿no? O estos dos, y después seguramente van a ir viendo cómo se va a ir compensando poco a poco con el impuesto a la transacción, ¿ya? Entonces, estoy asumiendo una deuda, y por esa deuda, por la doble partida tributaria en el país, me están dando un crédito fiscal, ¿ya? Así contabilizo la regularización del impuesto IUE, y el banco o el pago a través del efectivo, doy de baja un pasivo y obviamente pago en efectivo. Así entonces contabilizo la constitución del IUE y el pago. Lo van a ver con más detalle, les vuelvo a repetir, en la parte de contabilidad tributaria, pero no puedo dejarlo así porque nosotros estamos haciendo un ciclo contable. ¿Listo? Entonces esto un poquito va a quedar quizá con esa interrogante. Ya les estaría dando una pastillita para que ustedes lo vayan digiriendo, y cuando lleguen a su materia, a este tema en la materia de contabilidad tributaria, sustentarán con más detalle esto. ¿Ya? Listo. Una vez entonces que hemos ya constituido nosotros como contadores la utilidad de las empresas, ¿no? El impuesto a la utilidad de las empresas, la asamblea de socios, ¿no? La asamblea de socios tiene que reunirse para aprobar los estados financieros, ¿no? En esa asamblea de socios nosotros presentamos el balance, y ellos toman la decisión de constituir, por ejemplo, ¿no? La reserva legal y la reserva voluntaria, y de alguna manera distribuirse los dividendos, ¿no? Entonces, un cachito voy a dejar de compartir pantalla para cambiar de fondo. Voy a hablar un poquito, esto lo van a tener colgado en el Classroom.
de lo que es un dividendo. Ya les había preguntado en el anterior bimestre, manera de ganarse unos puntos, qué eran dividendos, ¿no? Y cuál era la tasa, si se pagaba impuesto o no, ¿no es cierto? Ya, si se cortara, por favor, vamos a volver a ingresar. Tenemos clase hasta 11:30. Ya me está mostrando el tiempo. Inmediatamente se corta con el mismo link. Todo ingresamos nuevamente a la clase. No, esta segunda clase ya es voluntaria, debido a que por orden de dirección las clases no deben exceder, dice, media hora. Pero de alguna manera también podemos aprovechar nomás, si ya que estamos acá, ¿no? Entonces, ahorita, por favor, entren al chat y mándenme privado nombre y apellido para tomar en cuenta la lista, ¿ya? Entonces, continuamos. ¿Qué es un dividendo? ¿No? Un dividendo, dice, es la distribución de este beneficio, de esta utilidad entre todos los socios o entre todos los accionistas, ¿no? En este caso habla de accionistas porque en el mundo exterior la forma más común de hacer sociedad es la sociedad anónima, pero en este caso hablamos de socios, ¿no? Estos dividendos tienen que ver con una cierta cuota, una cierta parte, una cuota parte que le toca al socio de esa utilidad que la empresa ha obtenido después de hacer toda su operación contable y legal, ¿no? Por eso hemos hablado de esos 41.000, que es básicamente la utilidad a ser distribuida, ¿no? De alguna manera, entonces, el dividendo es la rentabilidad que el socio tiene, ¿no? Del capital invertido, ¿ya? Dentro de ello, entonces, nosotros como contadores, nosotros como administradores, tenemos que tener una política de dividendos. Entiéndase por política a la forma de actuar. ¿Cómo vamos a actuar en base a estos dividendos? ¿Qué vamos a hacer nosotros como empresa, como contadores? Mínimamente tenemos que sugerir a la asamblea de socios cómo vamos a actuar con el pago de estos dividendos. Y uno de los objetivos, tanto de la administración como en el caso de nosotros contadores, es minimizar el pago de estos dividendos, ¿ya? ¿A través de qué? De retener este dinero, ¿no? De retener este dinero que se quede para la empresa y maximizar el valor de la empresa. De ahí surge esto de la reserva, de los 100 bolivianos que gana el socio, ¿no? Que le va a corresponder al socio, tiene que constituir y tiene que guardar, si quieres, un dinerito a través de una cuenta de reserva, ya sea por ley. Enseguida vamos a ver cuáles son los artículos, las denominadas reserva legal, que es obligatoria por ley, y otro tipo de reservas que son las reservas voluntarias, pero con el objetivo, dice, de que la empresa no tenga esta salida de dinero, sino de alguna manera se maximice el mismo valor de la empresa a través de hacer quedar ese dinero en la misma empresa, ¿ya? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una política de dividendos significa que la empresa va a tener mucho más eficiencia económica, ¿no? Es decir, ese dinero no va a salir, pero de alguna manera se va a reinvertir en la empresa a través de ciertas bases, como por ejemplo constituir reservas, aumentar el capital, etcétera, que ya desde esta semana que viene vamos a ver algunos ejercicios de cómo aumentar capital, etcétera, etcétera, ¿ya? Obviamente también tenemos que tener un procedimiento de pago de estos dividendos, y el procedimiento de pago podrá ser, por ejemplo, nosotros tenemos que sugerir, ¿no? a la empresa, ¿no? A los socios, a la asamblea de socios, las fechas en que se van a pagar. Por ejemplo, puede ser, digamos, cada fin de mes, en 4 cuotas, en 2 cuotas, o también pueden ser que los socios digan, no, nosotros queremos que nos paguen ya todito, ¿no es cierto? Entonces, es decisión de ellos, pero nosotros tendríamos que en esa política de dividendos, mira, y mínimamente poner fechas. Ponte que vamos a pagar el 30 de julio y el 30 de septiembre. Tengo 2, 3 mesecitos para trabajar con ese dinero, hacer ganar un interés. Hay un principio que se llama un principio financiero que se llama eh, valor dinero en el tiempo, y ese principio financiero dice: el dinero que tienes hoy debe ser el mismo mañana más una ganancia, más una unidad de ganancia. Imagínate, ponte que tienes 1.000 bolivianos, esos 1.000 bolivianos lo depositas en una caja de ahorro, mínimamente va a ganar mañana un centavito, y eso ya es ganancia, ¿no? O también lo pones a trabajar, inviertes, compras algo, vendes, etcétera, estás generando valor dinero en el tiempo. Entonces, la política de dividendos dice eso: mientras más corto no los paguemos todo,
tenemos un dinero para trabajar como empresa. Por eso el procedimiento tiene que ver también con esta política de dividendos, ya sea que se pague, no se pague, se invierta, se constituya reservas, se pague en fechas más lejanas, etcétera, etcétera, ya es una forma de constituir esta política de dividendos. Es importante entonces constituir nosotros como contador, sugerir mínimamente una política de dividendos para que de alguna manera, ¿no? De alguna manera ese dinero se invierta en la empresa, ¿no? Y que los socios de alguna manera tengan una actitud de reinversión en la empresa, es decir, hoy día tenían 1.000 bolivianos de acciones, mañana van a tener, por ejemplo, 1.100 y esos 100 ya no han aportado, sino parte de sus dividendos se ha quedado y su capital sigue incrementando. Entonces, de esa manera la política de dividendos puede funcionar. No van a tener más estas diapositivas, ¿no? Ya vamos a ver algunas cosas más de los dividendos, pero eso nos sirve para entender qué es un dividendo. Además también, ¿no? Además también, vamos de alguna manera a constituir la reserva legal. Espérenme un cachito, vamos a compartir pantalla. Vamos a constituir la reserva legal, ¿no? Y la reserva legal, entiéndase primero por reserva, ¿no? A aquel dinero guardado, es la reserva, ¿sí? Aquel dinero guardado, ¿para qué? Para afrontar futuros gastos cuando yo tenga liquidez. Entiéndase por liquidez que no tengo plata, ¿no? En este último periodo de pandemia, miren, es hecho tan importante que tengamos cultura financiera como personas individuales y tener las reservas, ¿no? Una reserva a través de un dinerito ahorrado, una reserva a través de, por ejemplo, tener un cierto dinero que de alguna manera estaba invertido en alguna propia inversión, etcétera. Es hecho tan importante el que nosotros conozcamos las finanzas personales inclusive. Pero bueno, de manera entonces teórica, la reserva es una restricción de dinero para afrontar futuros tiempos de iliquidez. Entiéndase por liquidez que no tengo dinero constante para pagar una deuda, ¿no? La iliquidez es básicamente ese dinero que no tengo para afrontar pago de deudas, ¿no? No quiere decir que no tengas casas, que no tengas bienes. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene su casa, su auto, pero estos últimos 2 meses no ha generado nada porque se dedicaba, por ejemplo, al comercio. Entonces, esa persona es ilíquida, pero no quiere decir que está económicamente mal, ¿me entiendes? Es ilíquida, ¿por qué? Porque no tenía dinero contante y sonante para satisfacer sus deudas, ¿no? Entonces, si hubiera tenido, por ejemplo, un dinerito en caja de ahorro, por ejemplo, entonces hubiera sido líquido, hubiera sacado su reserva en esa caja de ahorro y hubiera pagado sus deudas. Entonces, esa es básicamente la reserva. Y contablemente la reserva es una cuenta de patrimonio que ayuda, dice, a los socios a afrontar futuras pérdidas. Dentro de ello, entonces, el Código de Comercio habla de la reserva legal, ¿no? Y dice que la reserva legal es una obligación que tienen las empresas constituidas como sociedades comerciales y que el que debe exigir a la constitución de esta reserva es la organización denominada Fundempresa, ¿no? Que básicamente es la que determina, actualiza, entrega el registro de comercio, y para actualizar anualmente ese registro de comercio, tú tienes que presentar tus estados financieros, y en esos estados financieros ya tiene que constituirse, como dice el Código de Comercio, la reserva legal del 5% como mínimo, especialmente para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, hasta que esta reserva alcance el 50%. Imagínate que el capital es 1.000 y en 5 años hemos llegado a 501 bolivianos de reserva legal. En la misma entidad Fundempresa te va a exigir de manera legal a que automáticamente incrementes capital y esta reserva otra vez quede en cero hasta llegar otra vez al 50% del capital. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Incrementos, por ejemplo, de capital por constituir una reserva que pase al 50%. Entonces, este 5% como mínimo es la constitución de la reserva legal, ¿no?
Y dentro de eso, el artículo 169 del Código de Comercio dice que la reserva legal